En este vídeo vamos a analizar cuál es la filosofía de Pulp Fiction. Para ello te voy a contar la historia. En cuanto empieza la película nos muestran la definición de la palabra pulpa, y esta definición es una referencia a un género de novelas que se pusieron de moda en los años 60 y que estaban caracterizadas por tener muchísima violencia, al igual que la película. Y aquí podríamos ver el primer elemento filosófico de la película, que es la violencia intrínseca que tenemos todos los seres humanos, que encaja con la filosofía de Thomas Hobbes. En la primera escena salen un chico y una chica discutiendo sobre si robar la cafetería en la que estaban desayunando, y la chica le dice que estaban haciendo muchos atracos y que no le gustaría matar a una persona, y el chico le dice que tampoco le gustaría hacerlo, pero que si se daban las circunstancias adecuadas podría haberse obligado a ello. Y esto nos dejaría ver otra de las filosofías de la película, que es el determinismo, y que curiosamente muchos criminales también suelen pensar de esta manera. Después de esto salen Vincent y Jules hablando sobre que ciertas drogas son legales en algunos países de Europa, pero que en esos países también tienen ciertos detalles que son extremadamente insignificantes, como por ejemplo el nombre que le ponen a las hamburguesas. Y esto, que es un diálogo que parece que no tiene nada de importancia, es precisamente lo que están describiendo en la propia conversación, es decir, algo que casi no tiene relevancia. Y esto podría encajar con la idea de la metafilosofía, es decir, la filosofía que engloba la filosofía. Después de esto cogen las armas y se preparan para recuperar un maletín que le pertenecía a su jefe, que era Marcellus Wallace. Y cuando están entrando en el piso nos cuentan que el jefe asesinó a otra persona simplemente por haberle dado un masaje de pies a su mujer, que era Mia Wallace. Y aquí podremos ver otra de las filosofías principales de la película, y que generalmente suele hacer mucho Tarantino en sus producciones, que es el absurdismo, aunque hay que matizar que no es el mismo absurdismo del que se suele hablar clásicamente en la filosofía. Después de esto Vincent y Jules entran al piso y Jules le da un mordisco a una hamburguesa que estaba comiendo un chaval y le dice que generalmente no suele comerlas porque como su novia era vegetariana, él también lo es. Y esto nos dejaría ver un elemento psicológico de la película, que es el eterno intento de las mujeres de domesticar a los hombres, y que se puede ver en ciertas películas que han tenido mucha fama, como por ejemplo la película de La Bella y la Bestia, que encaja con la teoría del inconsciente colectivo del psicólogo Carl Jung. Después de comer su hamburguesa, Jules les pregunta que dónde estaba el maletín y el chico les empieza a explicar por qué no habían cumplido con su parte del trato, y mientras está explicándolo Jules les recita un verso de la Biblia y después de acabarlo le acaban tiroteando. Y este verso, que en realidad es una modificación del original, trata sobre venganza e impartir justicia divina, lo que nos dejaría ver que Jules cree que está aplicando la justicia en base a sus propios valores morales, que encaja con la filosofía del existencialismo. Después de esto podemos ver a Marcellus Wallace hablando con Butch, que era un boxeador, y diciéndole que su carrera estaba llegando a su final y que tenía que aceptarlo, a diferencia de otras personas en el negocio del crimen que no lo aceptan y no son realistas. Y esto nos dejaría ver una de las filosofías principales de Marcellus Wallace, que es el realismo, y que también está relacionado con el maquiavelismo. Después de esto Vincent va a una tienda a comprar una de las drogas más peligrosas que existen en el mundo, que es la heroína, y empieza a hablar sobre cosas extremadamente cotidianas. Y esto, que es bastante gracioso, nos podría dejar ver que Vincent tiene una actitud nihilista ante la vida, que es otra de sus filosofías principales. Vincent se pone hasta arriba de drogas y se va a recoger a casa a Mia Wallace, que también estaba pasando la aspiradora. Los dos van a un bar a cenar y Mia pide un batido que costaba $5, que curiosamente por aquella época era muchísimo dinero, y Vincent se queda flipando y le pregunta que si realmente costaba eso de verdad. Y esto nos dejaría ver otra de las filosofías de Vincent, que es el cinismo, y también nos deja ver que la inflación nos ha crujido vivos. Después de esto comienzan a tener más confianza y Mia le dice que le parece ridículo que las personas tengan que decir estupideces para tratar de tapar el silencio, y que en realidad cuando encuentras a una persona con la que estás a gusto puedes estar callado con ella. Y esto, que curiosamente es verdad, es otra referencia de Tarantino a los diálogos superficiales que a veces incluye en la película, y nos deja ver que el silencio a veces también es una forma de comunicación que encaja con otro elemento filosófico
filosófico, que es la teoría de la comunicación. Después de esto, anuncian que hay un concurso de baile en el bar y Mia obliga a Vincent a bailar y vemos el baile épico de la película, que lo acaban ganando. Más tarde vuelven a casa borrachos y Vincent va al baño y a Mia le da una sobredosis por confundir unas drogas que había encontrado, y después de estar a punto de morir, Mia le cuenta un chiste malo a Vincent que anteriormente no quería contarle porque le daba mucha vergüenza, y esto nos dejaría ver otro elemento filosófico de la película, que es la teoría del manejo del terror, que básicamente quiere decir que cuando somos confrontados con la muerte, los seres humanos ponemos en contexto las cosas que importan y las cosas que no son importantes. Después de esto, Butch sale a pelear en el combate que había prometido que tenía que perder, y en vez de perder la pelea, se carga a su oponente a golpes y huye en un taxi. La conductora le pregunta que qué se siente al matar a un hombre, y Butch en este momento le dice que no se siente mal por ello, y esto nos dejaría ver otra de las filosofías principales de la película, que es la idea del darwinismo social, en la que la persona que es más egoísta es la que logra imponerse en la sociedad. Después de esto, Butch regresa a casa con su mujer y planean escaparse a otro país, pero Butch se da cuenta de que su mujer se había olvidado de un reloj que tenía mucho valor sentimental para él, y al principio se cabrea un montón, pero después reflexiona y se da cuenta de que era su propia culpa por no haberle dicho que ese reloj era importante para él. Y esto, si no fuese porque después le vuelve a gritar a su pareja en la cara, podría encajar con la filosofía de la responsabilidad individual. Después de esto, Butch vuelve al piso y se encuentra con un arma encima de la mesa mientras Vincent estaba en el baño. Butch le pilla saliendo y se lo acaba cargando con su propio subfusil. Y justo en esta escena podemos ver que Vincent estaba leyendo una novela del género Pulp Fiction, y el hecho de que maten al protagonista plantando un pino y con una revista relacionada con el nombre de la película nos deja ver otro de sus elementos filosóficos principales, que es la ironía y el humor, que utilizaba especialmente un filósofo que se llamaba Diógenes. Justo en este momento, Butch se encuentra con su jefe en un semáforo y acelera para intentar atropellarlo, pero como no lo consigue, Marcellus empieza a dispararle. Después de esto, le secuestra un policía corrupto y Butch logra escaparse, pero antes de irse se para a pensarlo y coge un arma y vuelve para rescatar a su jefe. Y esto nos dejaría ver otro elemento psicológico de la película, que es el sesgo endogrupal, que básicamente quiere decir que cuando tenemos un enemigo común, los seres humanos nos juntamos para derrotarlo. Después de esto nos muestran una escena anterior y a Jules y a Vincent les disparan después de cargarse al chico, pero milagrosamente los dos no reciben ni un solo disparo. Jules se queda flipando y le dice a Vincent que era un milagro, pero a Vincent le da igual y le dice que se quiere volver a casa. Y esto nos dejaría ver otra de las filosofías de la película, que es el teísmo de Jules y el ateísmo de Vincent. Después de esto empiezan a discutir en el coche sobre si Dios existía o no existía, y Vincent le pregunta educadamente su opinión al chico al que habían secuestrado, y el coche pasa por un bache y sin querer se lo carga de un disparo. Y aquí podríamos ver que vuelven a utilizar el absurdismo y le quitan relevancia a la vida que tienen las personas, que sería justo lo contrario de la filosofía humanista. Mientras limpian el coche, Jules le echa la culpa a Vincent y Vincent le responde con una frase filosófica, que es que cuando un hombre acepta su error, queda inmediatamente perdonado por sus equivocaciones, que si no fuese porque se acaban de cargar al pobre chaval, podría encajar con la ética de la virtud del filósofo Aristóteles. Después de esto se deshacen del chaval y van a desayunar a una cafetería. Mientras desayunan, vuelven a hablar sobre el milagro que les había ocurrido y Jules le dice a Vincent que no importaba el hecho de que fuese un milagro o que no lo fuese, y que lo que realmente importaba era que había sentido a Dios. Y esto podría encajar con un filósofo que podríamos clasificar como existencialista cristiano, que era Søren Kierkegaard. Jules le dice que ese incidente le había hecho reflexionar y que se iba a retirar de la vida criminal e iba a peregrinar por todo el mundo. Y Vincent le dice que eso es de vagos, y después de discutir le entran ganas de ir al baño. Justo en este momento, los ladrones de la primera escena empiezan a atracar la cafetería. El ladrón le dice a Jules que abra el maletín, y cuando lo abre, que no sabemos lo que había dentro, el ladrón le dice que era algo muy bonito. Jules consigue desarmar al ladrón y le empieza a recitar su pasaje de la
la Biblia mientras le apuntaba con la pistola, y Jules le dice que en circunstancias normales le habría disparado, pero que se había dado cuenta de que en realidad era el villano de la propia historia que había creado. Y esto nos dejaría ver la verdadera filosofía de la película, que es que Jules creó sus propios valores morales, pero acabó dándose cuenta de que esos valores estaban equivocados, lo que le hizo convertirse en un villano, lo que nos deja como reflexión el peligro de crear nuestra propia moralidad, que encaja con la filosofía del constructivismo moral. Y si quieres saber cuál es la filosofía del Club de la Lucha, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.